amado pueblo. Gracias damos una vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta noche en la cual el Señor nos permite el poder honrar y glorificar su santo nombre. Dios bendiga a toda la Iglesia Evangélica Profética Peniel, filial Providencia. Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Gracias le damos al Señor por darnos esta bella oportunidad este domingo, en la cual pues hemos estado en ayuno y estamos llegando a este momento de la palabra del Señor. También, amado pueblo, no está de más decirles que ya se vislumbra, primero Dios, el momento en el cual pues vamos a estar congregándonos, vamos a estar llegando al templo. Solamente que seguramente ustedes, amada iglesia, se han dado cuenta que hay fecha para empezar los cultos y también hay restricciones. Me parece que van a haber semanas nada más de un solo día de culto y un 50% de personas y con una distancia y con los diferentes requerimientos de insumos para la limpieza, para que podamos entrar. Así que, amada iglesia, quiero decirles que cuando llegue ese momento, vamos a tratar la manera de ver cómo coordinamos con todos para poder estar congregándonos cuando sea solamente un día a la semana. Igualmente, cuando empecemos con ese día en la semana, amada iglesia, quiero decirles o decirles pues que los ayunos y las vigilias pues vamos a seguir de la misma manera hasta que ya llegue el momento de la apertura del 100%. Allí pues ya la vigilia, ya los ayunos los vamos a hacer en nuestro templo, pero mientras no lleguemos a una plenitud del tiempo normal, los ayunos, amada iglesia, y las vigilias las vamos a estar haciendo como hasta este momento hemos estado. Y repito, ahora cuando ya se dé la apertura de ese día de culto, único día me parece va a ser en la semana, pues yo con tiempo voy a mandar o vamos a ver de qué manera nos coordinamos para que podamos tener todo en orden y no vayamos a caer en situaciones que puedan afectarle a usted, amada iglesia, o a cualquiera de nosotros, ni tampoco acarrearnos problemas con las autoridades del país, ya que según he conocido van a estar de alguna manera supervisando algunas iglesias evangélicas a ver si están cumpliendo las normas, y no queremos, amada iglesia, ser nosotros quien por nosotros en la misión vaya a haber problemas. Así que, amada iglesia, solo les menciono eso. Hay que estar pendiente de cuándo va a ser esa primer fase 1 que le llaman, o primer semana, o primeros 15 días cuando vamos a empezar. De todas maneras hay que estar pendientes, amada iglesia, y cualquier duda o cualquier información que ustedes tengan, pues háganmela llegar a mi número telefónico, al número de WhatsApp. Ustedes lo tienen allí. Muy aparte de eso, amada iglesia, pues vamos a entrar a nuestro tema. Recordemos, amado pueblo de Dios, que estamos viendo una porción bíblica ahí en Lucas capítulo 16, del versículo 22 al versículo 31. Esa es nuestra porción bíblica general. Y no olvidemos el tema que estamos viendo, amada iglesia, es viaje al infierno a través de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos viendo, viaje al infierno a través de la palabra de Dios. Dicho de otra manera, estamos, amada iglesia, estamos a la luz de la palabra de Dios visitando diferentes lugares en el infierno. Ya vimos en nuestro punto número 1, amada iglesia, ya vimos un lugar que se llama Hades. Lo vimos, lo terminamos el día de ayer sábado, y el día de ayer sábado también, amada iglesia, iniciamos el punto 2 y leímos la porción bíblica de Lucas 16, versículo 19, versículo 22 y versículo 25. Eso lo leímos y pues estuvimos tocando esos versículos y eso fue todo. Pero el punto 2, amada iglesia, no lo hemos terminado, lo empezamos el día de ayer. Así que vamos a darle secuencia en este día domingo al punto 2. Y yo esperaría que terminemos este
este tema, amada iglesia, que es la visita a la luz de la palabra de Dios a las diferentes situaciones o lugares en el infierno. ¿Con qué objetivo, amada iglesia, estamos viendo esto? Con el objetivo que tú y yo nos informemos de acuerdo a la palabra de Dios, y nosotros que ya estamos perseverando y el amigo que está con nosotros escuchando y viendo, el objetivo es que los que ya estamos nos apercibamos más, y el que no está aún en Cristo se aperciba y acepte a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Ese es el objetivo, amada iglesia, de estar viendo Lucas capítulo 16, versículo 22 al 31. Así que, amada iglesia, vamos a entrar nuevamente con la misma porción, Lucas 16, versículos 19, 22 y 25, que son los 3 versículos del punto 2. El punto 2. Ahora, ¿cuál es el punto 2? Vamos a recordarlo. Bueno, en el camino, amada iglesia, de esta historia nos encontramos a un hombre. Ese es el punto 2. Nos encontramos a un hombre que en su vida terrenal nunca pensó en su muerte, ni pensó en su destino eterno. Esta persona que encontramos en el infierno es una persona que nunca pensó en su muerte, ni mucho menos en su vida eterna. Y es algo que todo mundo, todo ser humano debe de apercibirse. Debemos de apercibirnos que así como nacimos, nos viene la muerte. ¿Cuándo? No lo sabemos. Sabemos cuándo nacimos. Hay una partida de nacimiento, hay una fecha, hay una hora, hay un día cuando usted y yo nacimos, pero no sabemos cuándo vamos a partir. Es por eso el llamado para toda la humanidad que nos preparemos ya. Si usted aún no se ha preparado, preparémonos ya, en este momento. Aceptemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas si no hemos dado ese paso. Y si ya lo dimos, pues afirmémonos cada día, conforme van pasando los días en nuestro ser, en nuestra vida, vayámonos preparando y no nos vayamos, amado pueblo de Dios, a caer en conformismo. No nos vayamos a volver pasivos. Si ya estamos perseverando, démosle con fuerza, seamos valientes, sigamos adelante, que Cristo ya viene. Pues esta persona que estamos viendo en el punto 2 es una persona que no se preparó para la muerte ni para su destino eterno. Pero vamos a Lucas capítulo 16, versículo 19, versículos 22 y 25, así separado. Y leemos la palabra del Señor como escrita está en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y dice su palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Bien, esa es la porción bíblica, amado hermano. Acuérdese que este punto 2 lo empezamos el día de ayer. Hoy solo estamos dándole un poquito de continuidad. Ahora, vemos aquí, amada iglesia, en esta porción bíblica, un hombre rico en la tierra. Un hombre que en la tierra lo tuvo todo. Se vistió con la mejor ropa. Seguramente comió los mejores banquetes que en la tierra se podían haber comido. Este hombre se dedicó a los placeres, este hombre en la tierra, a disfrutar, amada iglesia, de sus riquezas cuando estuvo este hombre en la tierra. Pero este hombre, amada iglesia, nunca pensó en la eternidad, nunca pensó en el día de su muerte, nunca pensó que moriría y que sus riquezas terrenales que tenía en la tierra, este hombre, no le iban a servir de nada. No le servirían de nada en la eternidad. Entendamos, amada iglesia, esto, y que quede claro que de todo lo material que podamos tener en esta tierra, nada nos vamos a poder llevar. Es necesario que el hombre, la mujer, el joven, los que tenemos ya uso de razón, entendamos que tenemos que prepararnos para ese momento de la muerte y para nuestro destino eterno. Y entendamos que las cosas materiales de este mundo no nos las vamos a poder llevar hacia nuestro destino, ni no nos van a servir tampoco. Todas las cosas materiales no nos van a servir allá. Con esto yo no estoy diciendo, amada iglesia,
que no tengamos bienes materiales, ¿cómo no? Pero que nuestro corazón no esté en las cosas materiales, que nuestro corazón esté en Cristo Jesús. Esa debe de ser la prioridad de todo buen hijo de Dios obediente, amada iglesia. ¿Por qué? Porque nada de esta tierra tú y yo nos vamos a llevar. Repito, no estoy diciendo que sea pecado tener un buen plasma, que sea pecado tener buenos sofás, que sea pecado tener buena casa. No, yo no estoy diciendo eso. Claro que podemos tener todo eso, podemos tener lo mejor, pero que nuestro corazón no esté en los bienes materiales de última generación, voy a decir, sino que nuestro corazón esté en Cristo Jesús. Podemos tener una bonita casa, en una buena colonia, podemos tener las mejores marcas de los productos materiales, bendito sea el Señor por ello. Mientras nuestro corazón no esté allí, bendito sea el Señor. Preparémonos para nuestro día de partida y para nuestro destino eterno. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque el hombre de la historia no se preparó. El hombre de la historia actuó insensatamente. Y para eso, amada iglesia, quiero que leamos Lucas 12. Lucas 12, aquí vamos a ver en Lucas 12, versículo 16 al 21, a un hombre insensato, a un hombre que amontonó riquezas, a un hombre que se preparó en lo material, un hombre que fue famoso en la tierra, un hombre que lo tuvo todo en la tierra, un hombre que no se quedó con ningún deseo. Todos los deseos este hombre en la tierra los cumplió, pero no se preparó para la vida eterna. Y así, amada iglesia, como esta historia que vamos a leer, a pesar que esto ya sucedió, y cualquiera pudiera decir, bueno, como ya sucedió, muchos van a tomar la lección, muchos van a tomar la enseñanza, y en nuestro tiempo 2020 ya no hay personas así. ¿Cómo no, amada iglesia? Todavía hay personas como esta persona que vamos a leer en Lucas 12, versículo 16 al 21. Leamos. Dice versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, versículo 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? 21 y último. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Era un hombre. La parábola esta del rico insensato, un hombre rico que se preparó, amontonó, edificó, tuvo mucho en la tierra, pero no se preparó para la eternidad. A pesar que en la palabra de Dios está enmarcada esta historia para enseñanza de toda la humanidad, a pesar de esto, aún, amada iglesia, dentro de la iglesia evangélica, ha habido mucho creyente que ha llegado a la iglesia evangélica y las cosas o los bienes materiales de este mundo han sacado a muchos evangélicos y se han ido al mundo. No puedo callar eso, usted no lo puede callar si lo sabe también. Y, amada iglesia, usted y yo tenemos que estar apercibidos. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede llegar una buena oferta, puede llegar una buena bendición material, y que nuestro corazón, amada iglesia, no se vaya a trasladar de estar en Cristo a ponerlo en lo material, de estar en Cristo a ponerle en un salario, de estar en Cristo a ponerle en un vehículo, de estar en Cristo a ponerlo en algo pasajero, vano de esta tierra. Nuestro corazón debe de estar priorizando siempre a Cristo. No importando cuál sea la circunstancia a nuestro alrededor, nuestro corazón debe tener una prioridad. Un día vamos a morir y según la prioridad que hayamos tenido en esta tierra, así tendremos el día de mañana el destino, el lugar. ¿Qué priorizaste mientras estuviste en la tierra? Priorizaste tu carne, priorizaste tus deseos, tus intereses, y las cosas del Señor las tomaste fríamente, las tomaste tibiamente. Si así fue, vamos a tener problemas. Dios quiere, amada iglesia, que tú y yo
estemos preparados para ese momento de muerte y para ese destino eterno. Vemos en la historia acá del rico insensato, un hombre que no se preparó, y el versículo 21 dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Este hombre fue rico en la tierra, pero no fue rico para Dios. El que es rico para Dios se prepara para el momento de partir y se prepara para la eternidad. Lastimosamente, amada iglesia, aquí vemos muchas personas ricas y pobres también, amada iglesia, porque no solamente un rico se pierde por sus riquezas, también hay pobres que viven en este mundo solamente enfocados en lo terrenal. No solamente los ricos, debo de decirlo, sino también gente que quizás no tiene posesiones, pero que su corazón lo enfoca en las cosas terrenales. Y son personas que no reflexionan sobre su destino eterno después de la muerte. No reflexionan, o si reflexionan, lo reflexionan en un funeral, lo reflexionan en un velorio, pero después de pasado el funeral, después de haber estado en el jardín X, después de haber estado en la capilla tal, después de que pasó eso, se le olvida a la persona y vuelve otra vez a su enfoque meramente material. Entonces, ya vimos el Hades, ya vimos el hombre que no se preparó para la muerte ni para su futuro. Hoy vamos, amada iglesia, al punto 3. En el caminar, amada iglesia, de esta historia, vemos que el infierno es un lugar de tormento. Ya vimos, es el Hades. Ya hablamos el punto 1 sobre el Hades, punto 2 sobre una persona que no se preparó para la muerte ni su destino eterno. Y tercero, estamos viendo que este lugar del infierno, según la porción bíblica Lucas 16, nos habla que es un lugar de tormento. Un lugar de tormento, así como lo oye, tormento momentáneo, no, tormento eterno. Tormento eterno. Y cuando digo el tormento eterno, amada iglesia, no estemos pensando que el tormento va a ser como estar metidos en la casa, como en esta pandemia. No, este tormento eterno va a ser terrible. Y la cosa es que allí no se va a poder salir. El que entra al infierno ya no puede salir. El que entró al infierno, el que su destino fue el infierno, ya no puede salir. Que por ahí dicen que salen, ese es otro problema, pero la Biblia habla claramente que no hay vuelta de hoja, no hay salida, no hay puerta trasera. El que entró ya no puede salir y le toca tormento eterno. Es por eso, amada iglesia, que tú y yo debemos de estar claros en esto y no podemos tú y yo enfriarnos ni ponernos tibios. Debemos de estar calientes espiritualmente. ¿Por qué? Porque a la hora que no sabemos, puede el Señor mandarnos a traer, o Él se viene a traer su iglesia, y tenemos que estar listos. Para este punto, amada iglesia, que el infierno es un lugar de tormento, debemos de tenerlo claro, porque a veces se nos olvida Lucas 16:23. Oiga lo que dice Lucas 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Cómo era el lugar? Lugar de tormento. No se preparó para su muerte, no se preparó para su destino eterno y se encuentra con un tormento. Amada iglesia, cualquiera puede pensar que esto es para aquel que no quiere nada con el Señor, peligroso, con aquel que esté dentro de un templo evangélico y diga que está perseverando y no ha ordenado su vida la está llevando bajo otra dirección, cual la palabra de Dios no nos dice que caminemos, y allí esa persona está llevando su vida, pero va a un templo evangélico, pero tiene una Biblia, pero tiene un manto, pero ora y todo lo demás, pero lleva doble vida, una vida no agradable delante de la presencia de Dios. Eso es peligroso, amada iglesia. Debemos estar definidos, debemos de estar claros, no debe de haber duda en nuestra mente, en nuestro corazón. Debemos de estar en la fe en Cristo Jesús, debemos de estar seguros. En la fe en Cristo Jesús debemos de estar seguros. Y si no estamos seguros, doblemos nuestras rodillas, pidámosle perdón al Señor y pongámonos a cuenta con el Señor. Es bien importante, amada iglesia, conocer que la palabra original en griego para tormento es basanos. Repitiendo, la palabra original en griego para tormentos es basanos. ¿Qué quiere decir basanos? Significa tortura.
en otras palabras. Tormento, dicho de otra manera, tortura. ¿Y qué es tortura? Algo que siempre va a estar ahí, una tortura. Estos tormentos, amada iglesia, que se mencionan en la palabra de Dios en este capítulo 16, son uno de los tormentos que dice allí es la sed. Tormento por querer agua. Tormento por querer agua. Por querer que por lo menos en el dedo lo moje alguien y se lo ponga en el labio. Esto a mí me hace recordar a aquellas personas que muchas veces están hospitalizadas y han estado por largo rato y no les dan agua. Y yo me recuerdo, hemos tenido experiencias varias, no una, no que varias, que hemos llegado a veces a ver personas y a veces alguien nos dice, dele, empápele algodoncito, nos dicen, y póngaselo nada más en el labio para que sienta la agüita. Imagínense qué desesperación por querer tomar agua. Pero allá, amado pueblo de Dios, amada iglesia, allá en el infierno, no hay algodoncitos con agua para que se lo pongan en la boca al desobediente. Allá no hay algodones, allá no hay agua. Allá no llega la Cristal, allá no llega la Alpina. Ni siquiera llueve, ni una charcada para decir, esa charcada me voy a tomar. No hay. Uno de los tormentos es la sed. Tortura, querer tomar agua y no hay agua. Imaginémonos, solo pongámonos a pensar, cuando usted y yo hemos pasado largo rato y tenemos una gran sed, y viene usted, agarra el vaso o el guacal, qué sé yo, y se lo empina, la gran guacalada de agua, traía sed, pero allá en el infierno hay necesidad de agua, no hay. Y los que están allá, los desobedientes, no les van a dar agua. Comprendamos eso. Y ahí lo dice Lucas 16:24. Allí le dice el rico, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, dice. ¿Qué había en el rico? El que tuvo las mejores aguas en la tierra. El que tuvo las aguas más caras, más especiales en la tierra. Allá en el infierno estaba necesitando agua, pero su dinero y sus riquezas no le podían ayudar en el infierno. Todo eso quedó en la tierra. Joven, jovencita, amado hermano adulto, caminemos rectamente en la voluntad de Dios. No vayamos pando ni torcidos en nuestro camino espiritual, porque vamos a tener problemas, o va a tener problemas usted. Esforcémonos en el Señor. Esforcémonos en Cristo Jesús, pidámosle el auxilio al Espíritu Santo. Aquí vemos a un hombre rico que lo tuvo todo en la tierra, pero allá estaba anhelando que le mojaran los labios con el dedo, con agua. Anhelaba por lo menos que le fuera mojada la lengua con una gotita de agua. Allá vemos también, amada iglesia, que este tormento no solamente es de sed, sino que también hay un tormento de llamas de fuego. Oiga, llamas de fuego. Allí siempre en 16, versículo 24, allí habla y dice, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué dijimos que es tormento en griego? Basano. Y basano significa tortura, una tortura de fuego. Imagínese, alguien pudiera tomarse la idea, viene la idea a mi mente de poner el dedo en una llamita de cocina. ¿Cuánto tiempo aguantamos? Y aunque aguantáramos, eso se nos hace una gran llaga. Quizás menos de un minuto ya no aguantamos la quemada en un dedo, si lo ponemos en la llama de fuego. Ahora imagínese una eternidad en el fuego eterno, sed y con llama de fuego. Una tortura es un fuego que dice la Biblia que nunca se apagará. Oiga, ahí no se acaba el gas. Ahí un fuego que nunca se va a apagar, encendido. Pero el desobediente, el rebelde, el que quiere andar en los caminos de este mundo o el que quiere vivir el evangelio a su manera, preocupémonos porque oiga lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Oiga lo que estamos viendo en Lucas 16. Léalo. No podemos vivir una vida como nosotros querramos porque va a traer consecuencias. El evangelio
el haber llegado a Cristo, usted y yo no hemos llegado para vivir como nosotros queremos, sino hemos llegado para vivir como Dios manda a través de su palabra. El evangelio no es para vivirlo como yo quiero. El evangelio no es para llegar y en el primer año voy a vivirlo como Dios manda, pero de ahí para allá voy a vivirlo como yo quiero. No, querido hermano, te equivocaste entonces. Te equivocaste. El evangelio, si usted y yo somos evangélicos, hemos sido llamados para vivir la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Y conforme vayan pasando los días en nuestra vida, debemos de vivir de mejor manera cada día. Entre más años tengamos de estar en el evangelio, seamos una luz que brille en medio de la oscuridad de este mundo. Pero tristemente, amada iglesia, hay mucho creyente que entre más años deberíamos de dar mejor testimonio. Pero la realidad es otra, que entre más años tenemos, la luz casi se apaga. Un mal testimonio de vida. Y 30, 25 años, 20 años de estar en el evangelio. Tenemos que dar cuenta en aquel día los años de haber estado en el evangelio y el poco testimonio que pudimos haber dado. Ahí ya vimos una tortura o tormento de sed, tormento de fuego, y hay otro tormento. Ahí está. ¿Cuál? Los recuerdos de nuestra familia. El rico no quedó sin recordar su familia en el infierno. Él se acordó de su familia en el infierno. Y se acordó y lo lamentó y se preocupó porque la familia iba también en el mismo camino a donde él había llegado, el infierno. Y se preocupó, pero no podía hacer nada. Entonces, otro de los tormentos o torturas para el que llega al infierno es los recuerdos de la familia. Aquellos que se han quedado todavía allá, él hubiese querido regresar y decirles que cambiaran su estilo de vida, que caminaran ordenadamente. Él, el rico, quiso haber llegado a la tierra y decirle a la gente, miren, es realidad el infierno. Crean a la palabra, crean a los evangélicos, congréguense, busquen y vivan de verdad el evangelio. El rico pudo haber querido hacerlo, pero ya no podía. Imaginémonos que ese rico hubiera vivido en Soyapango, hubiese querido venir aquí a Soyapango, a Bosques de Prusia, a la Providencia, a decirle a toda la gente evangélica que de verdad vivan el evangelio. Y el que no lo vive, que lo viva. Porque la realidad del infierno es una realidad. Es una realidad del infierno, amada iglesia. Y él se estaba recordando de la familia. Tenía un anhelo, rico en el infierno, un anhelo grande de que su familia no llegara al infierno, a ese lugar. Y lo dice Lucas 16, 27 al 28. Oiga. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Versículo 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico sabía que su familia le tocaba también, que tarde o temprano iban a llegar y a ser compañeros de ellos de la tortura que él estaba viviendo. Para allí iba la familia también, a menos que la familia que todavía estaba en tierra aceptaran a Jesús como Señor y Salvador de su vida y vivieran correctamente la palabra. Vivieran la Biblia como está declarada. Digo esto y lo insisto en vivir correctamente la palabra porque estamos en tiempos, amada iglesia, que las iglesias evangélicas en todo el mundo hay mucha gente que está jugando a ser evangélico. Y tú y yo debemos de definirnos, no delante del pastor ni de las autoridades, ni de los hermanos que nos van a ver, que tenemos de vecinos, no, delante de Dios. Debemos de vivir el evangelio delante de Dios. Y si lo vivimos delante de Dios, ande por allá, ande por acá, usted va a ser una persona que testifique palabra en su vida. Entonces ahí vemos, amada iglesia, rico. Había un anhelo tremendo que a su familia le fueran a hablar. O sea, allá en el infierno la persona no pierde el entendimiento, no pierde el conocimiento de su familia. Qué terrible para este hombre saber a dónde estaba y a dónde también iba a ir a parar su familia. Otra cosa que sucede en el infierno, amada iglesia, es que hay una separación total de la presencia de Dios. Ahí ya no hay
Aquí en la tierra te regalan tratados, aquí en la tierra le regalan Biblia, aquí en la tierra alguien le habla y le testifica de Cristo y él dice no quiero, hay mañana, estoy visitando un día, tal vez, aquí en la tierra. Pero allá en el infierno es la realidad. Allá ya no hay esperanza. Allá ya no hay esperanza, querido amigo. Hermanos en Cristo, allá ya no hay esperanza. Esperanza tenemos acá. Si andamos un poquito torcidos, podemos enderezarnos aquí. Allá en el infierno ya nadie se puede enderezar. El que se fue torcido, torcido llegó. Y allá ya no se le puede decir, hoy sí me voy a componer. Allá ya no, aquí sí. En la tierra todavía hay esperanza. Podemos arrepentirnos, podemos volvernos de nuestros malos caminos. Entonces en el infierno hay una separación total de la presencia de Dios. Allá dice Lucas 16:26, además de todo esto, una gran cima con S, no con C. Cima con C es para arriba. Cima con S es para abajo. Cima con S es para abajo. Entonces ahí dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá pueden. Hay una gran separación. A esto se le conoce, amada iglesia, como muerte espiritual. Vamos rápidamente, amada iglesia, al punto 4 y último. Hemos visto Hades, hemos visto el hombre rico que no se preparó para la muerte ni para su futuro, para su eternidad no se preparó, y hemos visto el tercero también, amada iglesia, es un lugar de tormento el infierno. Hoy vamos a ver el cuarto y último. Al caminar, amada iglesia, en esta visita a través de la palabra de Dios, en esta historia, en Lucas, nos damos cuenta que en el infierno, en el infierno, el dinero, la posición social, la posición social o económica, los títulos, no sirve para nada. Esto vamos a ver en el punto 4. Títulos, dinero, cuentas de ahorro, vehículos, casa, amistades, cuello con el alcalde, cuello con el presidente, no valen el infierno. Allá en el infierno no podemos decirle al demonio, mi amigo es el presidente, no vale. O yo soy fulano de tal, o yo tengo una cuenta de ahorro, o te voy a pagar, tengo dinero, no vale. Allá en el infierno no vale dinero, no vale posición social o económica, no vale fama, no vale nada, amada iglesia. ¿Sabe qué vale? La sangre de Jesucristo. Haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, eso sí vale. Y para esto, amada iglesia, vamos a leer Lucas 16, 24 al 25 y 27 al 31 rápidamente, porque el tiempo nos apremia. Entonces él dando voces, versículo 24, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué estaba haciendo el rico? Acuérdese, amada iglesia, que el rico en la tierra era un mandador. El rico en la tierra tenía sus sirvientes, pero ya en el infierno no tenía sirvientes. Este hombre rico seguramente, amada iglesia, en la tierra estaba acostumbrado a mandar y a ser obedecido. Y allá en el infierno quiso hacer lo mismo, que Lázaro viniera y le mojara. Aquí ya no hay posición económica, ya no hay dinero, ya no hay nada. Su desobediencia lo llevó a ese destino y nada ni nadie pueden hacer algo por él. Es aquí en la tierra, amada iglesia, donde usted y yo podemos enderezar nuestra vida en el Señor a través del Espíritu Santo. Leamos el versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú le dices atormentado. No hay nada que hacer. Lucas 16, 27 leemos. Y dice, entonces le dijo, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, versículo 28, porque tengo 5 hermanos
para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas óiganlos. 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 31. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En el infierno, amada iglesia, de nada sirve el dinero. La fama, el dinero, las posesiones que había tenido el rico en la tierra, en el infierno no le sirven de nada esas posiciones. De nada sirven las amistades, de nada sirven los títulos, de nada sirve alguien que pueda tener dinero, de nada le sirve. La fama, de nada le sirve. El lugar donde viva, de gran fama, de nada nos sirve ya. Cuando morimos, amada iglesia, cuando fallecemos, el único título que tiene valor aquí en esta tierra, que tiene que adquirirse aquí en la tierra, tiene que adquirirse ese título. ¿Cuál título? De hijo de Dios, de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Allá Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese título tiene que obtenerse aquí en la tierra. Y ese título tenemos que... Tú y yo somos llamados a vivir eficazmente, dando el verdadero testimonio como hijos de Dios. Y usted sabe a qué me refiero, porque estamos en tiempo, amada iglesia, que las iglesias evangélicas, los templos evangélicos, las edificaciones, del templo más pequeñito al templo más grande, cantidades de miembros. Pero el asunto es que muchas veces y en los tiempos que estamos viviendo, amada iglesia, cuánto creyente está viviendo a su propia manera, a su propio deseo, a su propio pensamiento, y no le importa lo que la palabra del Señor dice. Ese hermano o esa hermana que está viviendo en esa condición está en peligro. Está en peligro. Porque aquí es donde se puede ordenar. Ya allá ya no se puede hacer nada. El que entra al infierno ya no puede salir. Ahí habla la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras tú y yo tengamos vida, amada iglesia, tenemos esperanza. Cuando ya no hay vida, se acabó la esperanza. No aceptaste a Jesús, te condenaste. Aceptaste a Jesús y viviste correctamente, firme en el Señor. Bendito sea Jehová. Bendito sea el Señor. Oiga lo que dice, y con esto termino, Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Hay esperanza para el que está entre los vivos. Ya el que murió y no ordenó su vida y vivió su vida como él quiso en esta tierra, aunque se congregó, aunque sirvió, pero vivió desordenadamente, vivió un estilo de vida secreto delante de los hermanos, delante de Dios no, porque delante de Dios estaba al descubierto. Pues va a tener problemas. Amada iglesia, mientras vida hay, esperanza hay. Dios te bendiga, amado pueblo. Gracias damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta hora y sigámonos gozando en la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, amada iglesia.